Libro de Jueces, Amén. introducción. Vamos a... Lo primero que quiero que veamos, mis hermanos, es el periodo. O sea, ¿en qué periodo es que ocurre? ¿Qué periodo enmarca este libro de jueces? Y es que el libro de jueces narra eventos que ocurrieron entre la muerte de Josué y el comienzo de la monarquía en Israel. Entiéndase por el comienzo de la monarquía cuando comienzan a solicitar rey y entra al reinado Saúl. Eso es, ahí es que comienza el tiempo de la monarquía. O sea, entre la muerte de Josué y el comienzo de la monarquía, este es el periodo que transcurre el tiempo de los jueces, que es el libro que vamos a comenzar a estudiar. En total abarca unos 300 a 350 años desde la conquista de Canaán hasta el surgimiento de Samuel y el rey Saúl. Ahora, la situación política y social que existía era que Israel no tenía un gobierno central en aquel entonces. No había rey en Israel. Esto es una frase que se repite mucho acá en el libro de los jueces. Y es que no había rey y que cada tribu vivía de forma independiente, a menudo haciendo lo que bien le parecía. Y esto está en el libro de jueces, capítulo 21, versículo 25, donde dice que ellos hacían lo que bien le parecía. ¿Por qué? Porque no había un, un, líder en específico de lo que eran las tribus de manera general. Ellas se vivían de manera independiente después de la muerte de Josué. Y esta falta de liderazgo unificado resultó en una época turbulenta, marcada por frecuentes apostasías, opresión por pueblos vecinos, como los cananeos, moabitas, filisteos. Y aquí quiero hacer una pausa porque aquí hay como un contraste, y es que acabamos de dar una introducción donde eh, Josué le habla al pueblo y el pueblo dice que ellos no se van a apartar en ninguna manera de Jehová, que ellos van a hacer todo lo que dice Jehová, pero luego de pasar alrededor de unos 20, 40 años, o sea, ya era el tiempo suficiente para que los hijos tuvieran edad suficiente para asumir liderazgo y ya había pasado una generación. Lo cierto es que comienzan a apostatar, comienzan a apartarse de lo que era los estatutos, las ordenanzas de nuestro Dios. Y como recuerden que ellos no expulsaron en su totalidad al cananeo, entonces comienzan a verse influenciados por las costumbres de adoraciones paganas. Y todo esto comienza a infiltrarse dentro del pueblo de Israel. Lo cierto es que ellos comienzan a sentir la opresión de estos pueblos vecinos. ¿Quiénes eran estos pueblos vecinos? Bueno, como ya les había dicho, los cananeos, moabitas y los filisteos. Una profunda decadencia moral es lo que ellos experimentan en este entonces. Una profunda decadencia moral en la sociedad. Y dice, se relata que fue uno de los periodos más oscuros que pudo vivir Israel, la historia de Israel, uno de los periodos más oscuros, porque debido a la idolatría y al caos que existía, que acontecía en aquellos entonces. Imagínense que ya no tenían un líder, la generación que había vivido toda la experiencia de haber visto la mano de Dios obrar, toda esa generación murió. Ya esta generación que se encontraba acá no era la generación que había conquistado Canaán. Ya esta generación había muerto. Y por tanto, y demás, esta generación solo habían escuchado hablar del Señor. Y entonces ellos se apartaban con facilidad y se iban tras dioses ajenos. Y como les decía, esto crea un contraste entre la fidelidad que el pueblo mostró cuando estaba en los tiempos de Josué, cuando Josué era el que lo lideraba. O sea, un total contraste, una total contradicción. Es como ir de un extremo al otro.
cuando el tiempo de Josué, ellos prometieron seguir a Jehová y al contrario, la preocupación de ellos, por lo menos lo de las tribus del este, era el ser olvidado y al ellos levantar el altar junto al Jordán. ¿Qué sucede con las tribus del oeste? Que sintieron celo. ¿Por qué? Por el amor a Jehová. Ellos sintieron celo y casi provocan una guerra civil. Entonces, todo esto fue producto al amor que le tenían a Jehová, que querían servirle a Jehová. Pero aquí vemos cómo se apartan, cómo idolatran, cómo esto marca una historia dentro de Israel como el periodo más oscuro que ha vivido Israel. Ahora, todo esto tiene, mis hermanos, un propósito teológico. Y el propósito teológico que tiene el libro de los jueces tiene un propósito didáctico y espiritual. Y es mostrar las consecuencias de la infidelidad de Israel y la misericordia de Dios al rescatarlo. Ahora presten atención a esta parte. Y es que el libro sirve como advertencia para las futuras generaciones sobre la gravedad de apartarse de Dios, a la vez que destaca la paciencia divina. Cada vez que Israel caía, Dios levantaba líderes para liberarlo, enseñando que la desobediencia trae opresión, pero el arrepentimiento sincero trae liberación por gracia de Dios. O sea, Dios les muestra a ellos cada vez que ellos se arrepentían, cada vez que ellos buscaban el rostro del Señor, entonces Dios mostraba su misericordia para con cada uno de ellos. Aquí quiero tocarle algunos temas principales o importantes. Y el primer tema es acerca de la fidelidad y misericordia de Dios. Y es que a pesar de la rebeldía de Israel, Dios permanece fiel a su pacto. Esto es algo muy importante y es que nosotros le servimos a un Dios de pacto, un Dios que cumple su promesa, un Dios que, como dice su palabra, no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse. Y lo que él habla, lo que él dice, él lo promete. Él responde con compasión al clamor de su pueblo y envía jueces como libertadores. Este ciclo enfatiza que Dios no abandona a Israel ni rompe su promesa, sino que levanta salvación una y otra vez. Y esto lo vamos a ver un poquito más adelante, porque esto del ciclo que se repite una y otra vez, eh, lo vamos a ver acerca de lo que es la misericordia y lo vamos a ver tocando cuatro puntos principales o cuatro aspectos principales que se ponían de manifiesto en esta parte que relata lo que es el ciclo que ocurría aquí en esta parte de cada vez que Dios le levantaba jueces a ellos. La otra parte es la desobediencia de Israel. Repetidamente los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Esto lo podemos ver en Jueces capítulo 2 versículo 11. Cayendo en idolatría y pecado. Tras la muerte de Josué, surgió otra generación, lo que les hablaba anteriormente. Otra generación que no conocía al Señor ni la obra que él había hecho por Israel. O sea, al ellos no tener ese conocimiento, o mejor dicho, el conocimiento sí lo tenían, pero no vivieron este tiempo, no vivieron estas cosas. ¿Y por qué le digo que el conocimiento sí lo tenían? Porque recuerden que de generación en generación se predicaba y se hablaba del Dios de Israel. Y se hablaba del Dios de ellos, al Dios que los sacó de Egipto con mano fuerte. O sea, ellos sí conocían, pero no habían vivido la etapa de liberación. Ahora, esta infidelidad constante del pueblo es la raíz de sus desgracias en el libro, de todo lo que le aconteció, todo lo que le sucedió en este libro de jueces. Ahora, el ciclo de los jueces, del libro de los jueces, la narrativa, esta es la parte que le dije que le iba a explicar acerca de cuatro puntos fundamentales, y es que la narrativa de todo el libro de jueces sigue un patrón cíclico. ¿Y qué quiere decir cíclico? Algo que se repite una y otra vez. Y es que
Israel pecaba, se apartaba de Dios y servía a los ídolos, y luego de Israel apartarse y pecar, entonces venía el castigo de Dios. Y es que Dios los entrega en las manos de los opresores extranjeros. ¿Se acuerdan que lo estuvimos leyendo en el capítulo, en el versículo 19 del capítulo 24 de Josué al empezar este estudio? Y es que ellos, cada vez que ellos pecaban, Dios los castigaba. ¿Cómo los castigaba Dios? Entregándolo en manos de los opresores extranjeros. Luego de esto, ¿qué venía? Un arrepentimiento. Y dentro del arrepentimiento, el pueblo clama a Dios en su angustia. Y al ellos clamar a Dios, Dios en su misericordia les da liberación. Dios los libera. Y Dios suscita un juez que los salva. Suscita quiere decir levanta. Dios levanta un juez que los salva. Y cada juez, cada vez que un juez moría o muere, el pueblo recaía en la maldad, reiniciando nuevamente el ciclo. ¿Cómo reiniciando nuevamente el ciclo? Que volvían a pecar, volvía Dios a castigarlo, ellos tenían que arrepentirse y Dios volvía a liberarlo. Y lo cierto es que este esquema cíclico de apostasía, opresión, clamor y salvación se repite 7 veces a lo largo de todo el libro. ¿Será grande la misericordia de Jehová? Bendito sea Dios. Mis hermanos, 7 veces se repite todo esto a lo largo del libro de Jueces, subrayando la necesidad de una transformación más profunda del corazón del pueblo. Y todo esto nos lleva a hablar de alguien en especial. Y es que como cada vez que el pueblo pecaba, Dios los castigaba, ellos se arrepentían y entonces al arrepentirse Dios viene y los libera. Al repetirse todo este ciclo, porque con la muerte de cada juez el ciclo se repetía, entonces había, Morgan. era necesario de ir un poco más profundo con respecto a lo que era el arrepentimiento de corazón del pueblo. Y aquí viene la importancia teológica de este libro de Jueces y la relación que tiene con el Nuevo Testamento. Y es que Jueces aporta a la teología bíblica la enseñanza de que el ser humano en su pecado necesita un Salvador mayor. El repetido fracaso de los jueces humanos para producir un cambio duradero crea expectativa por un rey justo, en última instancia por un libertador perfecto enviado por Dios. Ese anhelo se cumple en el reinado davídico y de manera suprema en Jesucristo, a quien podemos ver prefigurado en el papel de los libertadores, lo que son los jueces que rescatan al pueblo. O sea, mis hermanos, recuerden que les dije que o sea, cuando moría un juez, el ciclo se repetía. Pero al el Señor mandar un Salvador mucho mayor, como dice aquí en cuanto a la importancia teológica, y hace alusión y mención a Jesucristo, entonces este Salvador que vive y reina para siempre, entonces ya el pueblo tiene entonces a quien seguir, tiene entonces a quien mirar, tiene entonces a quien adorar. Y es que ese rey perfecto, ese rey justo que se comenzó a buscar en los libros de los jueces con cada monarquía, ese rey fue nuestro Señor Jesucristo, o es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el libro tiene una estructura. Y la estructura del libro, o el libro se organiza, el libro de jueces cuenta con 21 capítulos, con una estructura en 4 partes principales. ¿Cuáles son estas 4 partes principales? La primera parte va desde el capítulo 1, en el versículo 1, hasta el versículo 5 del capítulo 2. Esta es la introducción histórica y resume la situación tras la muerte de Josué y la falta de conquista total de la tierra. Recuerden que ellos conquistaron Canaán, pero ellos no llegaron
a expulsar completamente al cananeo de la tierra. La segunda parte es la introducción teológica y va desde el versículo 6 del capítulo 2 al versículo 6 del capítulo 3, que presenta el ciclo de infidelidad y redención que caracteriza todo el libro. Luego viene la tercera parte, que es el relato de los jueces, del versículo 7 del capítulo 3 hasta el versículo 31 del capítulo 16, narra las historias de los 12 jueces libertadores de Israel. 6 mayores con relato extenso, como Otoniel, Ehud, Débora, Gedeón, Jefté y Sansón, y 6 menores de mención breve. Pero lo cierto es que fueron 12 jueces. Y como la cuarta parte, el epílogo, entiéndase, el epílogo es la parte final de una obra, en este caso del libro, va desde el capítulo 17 al capítulo 21, y son dos relatos finales acerca del ídolo de Micaía y la guerra civil contra Benjamín, que ilustran el caos social y religioso de la época. Esta última sección recalca la frase: en aquellos días no había rey en Israel, enfatizando la falta de autoridad y orden del periodo. Ahora, ¿cuál es el propósito del libro de los jueces? En términos generales, Jueces es solo un libro de no es solo un libro de historia, sino una enseñanza profunda sobre la necesidad de Dios en la vida del ser humano. Fíjense, es una enseñanza profunda acerca de la necesidad de Dios en la vida del ser humano. Muestra que cuando las personas siguen su propio camino en lugar de obedecer a Dios, el resultado es anarquía, sufrimiento y decadencia moral. Esto es lo que sucede, mis hermanos, cuando Dios no está en el corazón del hombre. Cuando nosotros los hombres decidimos apartar a Dios de nosotros, entonces en nosotros lo único que podemos manifestar o mostrar es decadencia moral, sufrimiento, nos apartamos tras dioses ajenos, idolatramos, pecamos, transgredimos la ley de Dios, prevaricamos, hacemos todo lo malo delante de Jehová. Esto es cuando nos apartamos. Ahora, sin embargo, también demuestra que Dios está dispuesto a perdonar y restaurar a su pueblo cuando se arrepiente sinceramente. Esta parte nos muestra, mis hermanos, de que nosotros le servimos a un Dios misericordioso. Ustedes saben Amén. lo que es que este ciclo de que el pueblo se aparta, Dios los castiga, ellos se arrepienten y Dios los liberta. Este ciclo se repite por 7 veces. Mis hermanos, 7 veces se apartó este pueblo del Señor. 7 veces se fueron tras dioses ajenos. 7 veces fornicaron con otros dioses. Y 7 veces Dios los perdonó. Cada vez que ellos clamaron y clamaron de corazón, Dios mostró su misericordia con ellos. El libro de Jueces deja una pregunta abierta. Y se lo estuve mencionando ahorita. ¿Y cuál es esta pregunta? ¿Quién podrá gobernar Israel con justicia y llevarlo a una verdadera restauración? La respuesta que se desarrollará en los libros siguientes es que solo un rey justo y piadoso podrá traer orden y estabilidad al pueblo. ¿Y quién es este rey justo? ¿Quién es este rey piadoso? ¿Quién es este rey que puede darle esa estabilidad al pueblo? No es otro que nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Dios. Amén, aleluya. Amén. Nuevo Testamento se revela que este Rey perfecto es Jesucristo, quien trae salvación definitiva y transforma los corazones de quienes lo siguen. Amén. Eso es lo que hace Dios en nuestras vidas. Lo cierto es que a veces solemos decir o hablar de Jesucristo en el Nuevo Testamento, pero lo cierto es que Jesucristo está presente desde el mismo versículo 1 del Génesis. Amén. Amén. Desde el mismo versículo 1 del Génesis está manifiesto Jesucristo en toda la palabra. Amén. Y aquí Gloria a ti, esta Jesús. pregunta importante que En el dice, nombre de ¿quién podrá? Jesús, Espíritu Santo. Amén. ¿Quién podrá gobernar Israel
con justicia y llevarlo a una verdadera restauración. Lo cierto es que eso solo lo podía hacer nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Amén. Así que Jueces no es solo una historia del pasado, sino es una advertencia y enseñanza para todas las generaciones. Si nos alejamos de Dios, sufriremos las consecuencias del pecado. Amén. Y yo creo que nosotros estamos bien, pudiéramos decir, limados con esta parte. ¿Por qué? Porque la hemos estudiado, lo tocamos cuando pasamos por el libro de Deuteronomio, lo tocamos cuando pasamos por el libro de Levítico y sabemos que el pecado o la desobediencia traen consecuencias. Por tanto y demás, si nos alejamos de Dios, vamos a sufrir las consecuencias del pecado. Pero Amén. si clamamos a Él, nos rescatará y restaurará con su misericordia, mi hermano. Esta es la verdadera realidad. Esta es la verdadera realidad. Que cada vez que nosotros le clamemos, cada vez que nosotros le busquemos y lo hagamos de corazón y lo hagamos con un corazón sincero y arrepentido, lo cierto es que Él está presto para escuchar. Lo cierto es que Él está atento. Su palabra dice, y yo siempre, es un versículo que me impactó desde la primera vez que yo lo leí, y es que en el capítulo 34 de los Salmos, versículo 15, dice que los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. O sea, Él está atento, mis hermanos, a cada clamor, a cada súplica, a cada plegaria. Y Él una vez más muestra su misericordia para con el pueblo. Creo que hasta aquí ha sido mi tiempo. Creo que de manera general ya podemos tener una idea de qué vamos a estar estudiando en el próximo mes quizás, eh, en estos 21 capítulos que tiene el libro de los jueces y donde se puede ver cómo el pueblo apostata de la fe, pero también podemos ver cómo cuando un pueblo se arrepiente, Dios en su misericordia les perdona. Así que Dios les bendiga y Dios les guarde, mis hermanos. Hasta aquí ha sido la introducción al libro de Josué. Si alguien tiene alguna pregunta o algún aporte, puede hacerlo también. Si no, entonces le pasamos al hermano Jorge. Amén. Yo quería dar un aporte y, y es con el respecto al significado de la palabra de este libro, jueces, que cuando buscamos el significado de la palabra jueces, estamos hablando, como bien dijo nuestro hermano, es aquella persona que el Señor levantaba para juzgar o para gobernar durante este tiempo en Israel. Y también como aporte que eran líderes que el Señor levantaba, como bien decía, para juzgar o para gobernar, pero que también tenían una responsabilidad muy importante, que era guiar al pueblo en la adoración y la obediencia a Dios, que eran líderes espirituales que gobernaban Israel y tenían una autoridad divina recibida directamente por el Padre para guiar al pueblo de Israel. Excelente. Amén. Amén. Así mismo es. Amén. Gloria a Dios. ¿Alguien más, mis hermanos, que quiera dar algún aporte? Algo que se me haya Amén, quedado, amén, de que quizás no lo amén, habrá. amén. Amén. Gloria a Dios. No, yo escuchando esta explicación así tan clara, cuánta misericordia el Señor tiene para nosotros, cuánta misericordia, porque vemos que los hijos de Israel hacían tantas cosas y siempre el Señor le daba una oportunidad para perdonarlos, siempre. Y así mismo estamos nosotros que a veces caemos, pero el Señor siempre nos levanta, siempre está ahí presente. Entonces, esta enseñanza, cada día más que va avanzando, nos está reforzando, nos está diciendo, presente, presente, yo estoy siempre con ustedes.
no desmayen, no desmayen, porque yo siempre estoy ahí. Entonces, siempre digo, siempre que todo lo que estamos estudiando, esta bendita palabra, gracias al Señor, es sobre la obediencia, siempre sobre la obediencia, porque yo estoy que cuando estoy en mi trabajo o cuando estoy haciendo cualquier cosa, la mínima cosa, por pequeñita que sea, yo le digo, Señor, eres tú, es para ti que la estoy haciendo, Amén. es para ti que estoy haciendo esto, no permita que yo haga nada que no sea debajo de tu voluntad. Y ya eso es un temor que tengo dentro de mí, que la obediencia de verdad está creciendo junto a la fe dentro de mí. Amén. Aleluya, gloria a Amén. Dios. Amén. 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 Será mi Gloria a Amén. Dios. aporte. Gracias, hermana Gracias. Karina. Amén, amén. 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 La hermana Aileen, ¿hay alguien con la mano levantada primero que yo? Porque no levanté la mano. No. No creo, No. no hay nadie con la mano levantada. Eh, Sí. Como dijo nuestra hermana Aileen, un pequeñito aporte, que dice que la paternidad de este libro de Jueces es anónimo, pero la tradición judía y algunos eruditos cristianos atribuyen su escritura al profeta Samuel. Que esto se le atribuye por la razón de que se basa en la estrecha relación, perdón, sobre la Ah, estrecha relación que hay entre la historia del contenido del libro con los primeros años de la monarquía israelita, en los que Samuel tuvo un papel clave. Sin embargo, no hay evidencia concluyente de que confirme su autoría. O sea, no se sabe, se atribuye que fue Samuel por el contenido y por el tiempo de la monarquía, pero no se sabe a ciencia cierta quién escribió el libro de los jueces. Amén, amén. Muy buen aporte, mi hermana. Amén. Realmente se me había pasado esa parte y gracias por traerlo a colación. Amén. Pero Usted así mismo, mencionó, discúlpeme, excúseme, usted llegó a mencionar a los personajes por lo que está compuesto el libro de Josué, de los sí, jueces. Sí, los sí, 12 jueces. Sí, sí. No, sí. porque el contenido, los personajes claves. Sí, de- los 6 jueces, o sea, son 12 jueces, pero yo mencioné los 6 más relevantes. Ujú. Amén. Ok, amén. Pues Eh, nada, de mi pequeñito aporte. no, Amén. está bien, muy bueno el aporte y es bueno eh, que sepamos eso, que de hecho incluso estuve averiguando que muchos atribuyen como el juez 13º a Samuel, muchos, ¿ok? Estudiosos que lo dicen así como que el juez número Y ya se fue. 13º fue Samuel y que sí no es descabellado pensar de que él pudo escribir el libro de los jueces porque cuando tú vas al marco histórico, en las fechas históricas, por eso es que muchos le atribuyen el libro a él, porque él vivió esa época, pero lo cierto es que de manera general es desconocido el autor. No hay pero muy buen aporte, hermano. Así es. O sea que No, como ¿Alguien tal no más se le, quisiera perdón, decir perdón algo? hermano, perdón, Sí. que tenía una pregunta ahí. O sea que se podría decir que no se le atribuye a alguien la escritura directamente del libro. No, el autor es desconocido. Ok. por estudio, Pero, porque si se pero, Algunos piensa pero ya que le eruditos digo, dicen por que fue estudio, Samuel, pero no hay nada seguro que haya sido Samuel. exacto. Ok. La hermana, como lo dijo ella, así mismo es. Ujú. Muchos se lo Tradición atribuyen a Samuel. por la tradición Exacto, judía y por, ajá. exacto. por Muchos se la lo fe atribuyen a histórica. Samuel, pero se termina concluyendo de que no, es anónimo. No, no, es Oh, desconocido. ya. Ujú. No, y es un libro donde, como bien decía nuestro hermano Lázaro, donde vemos, donde vemos y donde vamos a ver la misericordia de Dios Mm, desbordante todo el tiempo. todo el tiempo.
Un pueblo que durante todo este libro, el pueblo lo primero que hace es lo primero que Dios le dio que no debían de hacer. Hacer lo contrario. Irse tras dioses ajenos. Y Como el siempre. Señor como bien les dijo, les aplicaba lo que si se van tras dioses ajenos, desobedecen, yo entonces les voy a hacer a ustedes como mismo ustedes le han hecho a esta nación. Pero el Señor en su gran misericordia levantaba un juez que juzgaba al Sí, pueblo, hacía de que el pueblo entrara en el camino de la adoración al Señor, le sirviera al Señor. Y durante todo ese tiempo que el Señor levantaba, el Señor restauraba al pueblo de Israel, su gran misericordia. Y el Señor estaba con Israel. Y digamos que a pesar de que fue algo que se le advertía al pueblo desde que iba a entrar a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, fue una de las, digamos, puntos claves que se le decía que si se volvían a dioses ajenos, que si eran, digamos, infieles a Dios, pues sabían cuáles eran las consecuencias, ¿no? Pero bueno, así somos nosotros en nuestra humanidad. ¿no? Amén. Incluso lo que no quiero dar mucho Mm, spoiler, como decimos, por eso sí. pero No, incluso hermano, hasta, recuérdese que es una incluso hasta introducción. los, Recuerde que es una introducción. Usted puede hablar, puede tocar claro, no, temas sin importar, porque son enseñanzas que después se van a traer. El día de hoy es una claro, introducción, así que se puede hablar. sí, Nos quedan claro, todavía unos minutos. incluso los jueces, vamos a ver, los maestros a medida que vayan desarrollando las clases, vamos a ver incluso cómo los jueces no estaban tan derechos que digamos. Y entonces ahí vemos todavía la misericordia de Dios más grande todavía, Amén. sí, más porque Dios grande. entra. Por Porque, ahí hubo un juez que ni israelita era y fue nombrado juez por la misericordia de Dios solo para que guiara al pueblo. Exactamente. Así es. Así mismo, así mismo. ujú, Estos son spoilers para que la gente se vaya emocionando, los hermanos se emocionan. Para que no se pierda ningún veramente. capítulo. ¿Quién va a ser? No se pierda ningún capítulo de la serie de jueces. Exacto. ¡Santo! Que realmente esto está, Está muy bueno. uno, con el estudio de todos estos libros que hemos estado estudiando, el Pentateuco y todos estos libros, uno llega a un entendimiento mayor sobre lo que es la misericordia de Dios. Yo recuerdo, yo después en el trabajo, yo puse y yo lo disfruté completo cuando el capítulo que dio el hermano Jorge, y él habló acerca de la justicia de Dios y la misericordia, dando conceptos de qué realmente se entiende por eso. Y mi hermano, a veces, lo cierto es que a veces predicamos o exponemos una palabra, damos un sermón y hablamos de la misericordia o la mencionamos, pero como que no logramos llegar al entendimiento de lo que quiere decir y lo que quiere transmitir esta palabra misericordia. Y realmente eso se va a ver de manifiesto a lo largo de todo el libro de Jueces. La misericordia divina para con cada uno de nosotros. Entendiendo que misericordia es que no recibimos lo que merecíamos. Amén. Amén. Yes. Amén. Sí, Excelente. Así mismo es. Ustedes sabían que el libro de Josué es uno de los libros más violentos de la Biblia. Oh, de Josué, de juez. De los jueces, estuve leyendo que según la narrativa que hay ahí, es uno de los libros más violentos que tiene las escrituras, o sea, de los acontecimientos. Sí, bueno, sí. así que no nos lo vayan a censurar. Y Sí. una de las épocas más terribles, por decirlo de alguna manera, que Ahí, atravesó el pueblo de Harta Israel. sangre, se va a ver harta ahí, sangre. hermanos, yo vi en Jueces 11 que un, un hombre, él mató a su hija porque él había ofrecido que si él ganaba una guerra, yo no recuerdo el nombre del hombre que lo hizo, pero sí recuerdo lo que pasó, Jefté. que él, ¿cómo se ¿No era llama? Jefté? Sí. Jefté. Fíjate.
le dijo a Dios que si él ganaba la guerra, la primera persona que saliera de su casa, él la iba a dar en sacrificio. Eso me Él va a tocó tanto sacrificar a a mí. su hija. Ay, santo. Se fue Él se Jefté. él se emocionó. Ahí se cumple lo que dice que seamos tardos para hablar. Él se emocionó y se olvidó que siempre cuando los hombres venían de la guerra, siempre quienes salían a recibir Ay, santo. eran las mujeres. Y él Ajá. se olvidó que la que tenía en su casa era su hija. Y como estaba emocionado y quería ganar la guerra, pues hizo esa promesa que después cuando él vio la verdad fue que cayó en cuenta. Y la hija le dijo, Amén. papi, lo que tú tengas que hacer, tú lo prometiste a Dios. Solo déjame llorar como llorar ¿cómo que dice? Porque ella era Es doncella. lo que me toca. Déjame Mm. llorar su Ella vida era, que no se iba a casar ni nada, ni va a tener hijos, ni nada. Déjame llorar eso por un mes. Ay, qué terrible. Tremendo. Es Me terrible, dolió es esto. terrible. Pero está ahí en la Biblia. Yo dije, yo no puedo creer, pero bueno, está ahí. Pero me Tremendo. tocó, pero me hay tocó, un me tocó. capítulo que es cuando le entierran al rey, dice así mismo, una navaja en la sien, así mismo literal lo dice. Ay, santo. Ya, si seguimos, vamos a darle spoiler. No, pero esto va a No, estar, yo no quiero Yo escuchar ese libro recuerdo, yo entonces. esto va a recuerdo que estar bueno. esa historia de Jefté fue Yo no, un debate después de un matutino una mañana completa. ¿Te Sí. acuerdas, Jorge? Sí, yo no quiero escuchar ese libro entonces, por Yo favor, creo me que voy yo a llegué a ir. predicar sobre, yo hay llegué que a escuchar, predicar sobre eso. Yo soy una mujer muy emocional. No, 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 hay A no. que mí me escucharlo, dolió está esa en la historia. Biblia. No podía creer. Yo prediqué un matutino sobre eso, creo. Eso es palabra de Dios. Mm, Está ahí. Señores, Amén. déjenme, como nos quedan ahí unos 9 minutos, déjenme aprovechar para decirle algunas informaciones muy importantes que está dentro de esta misma introducción, ¿verdad? Dios bendiga grandemente a nuestro hermano Lázaro que trajo hoy, el día de hoy, la introducción. Hay una información que nosotros queremos darle, la siguiente, y es que, amados, a partir, por favor, María Cristina, por favor, Lázaro, nosotros no hemos terminado. Eh, La cámara. veo que desaparecieron ahí. Sí. ¿Quién desapareció? O se bebió ahí mismo, desapareció, No, pero eso son cosas que el dedo se me va. se le va. Bien, resulta, mis amados, que tenemos como plan iniciar las clases a las 10 en punto y terminar a las 11 en punto. Amén. Esto es algo que realmente queremos lograrlo. Estamos pensando también en los hermanos de República Dominicana y Estados Unidos, otros países que también se quieren conectar, pero a veces es un poquito difícil para ellos. También los hermanos que trabajan, que se despiertan temprano en la mañana, se acuestan tarde y tienen que trabajar. Algunos también se conectan en el matutino. Ahí así. Entonces, nosotros queremos darle más seriedad y, bueno, seriedad le hemos dado, sino darle prioridad a aquellos que también se quieren conectar y que hacen un sacrificio como todos. Todos hacen un sacrificio realmente. Pero le digo esto porque vamos a subir el link siempre 10 minutos antes, pero a las 10 más tardar 10:05 ya la clase está iniciada. Por ende, el maestro va a empezar a dar la clase y va a hacer lo posible de, incluyendo las preguntas, terminar a las 11 en punto. Así que le pedimos que, así como nosotros vamos a hacer el esfuerzo de conectarnos a la hora en punto, de que si usted quiere participar, que es lo que nosotros queremos, que también dentro de su posibilidad también se pueda conectar temprano. Así que esto lo estamos haciendo, mis amados, porque sabemos que el cuerpo, nosotros decidimos hacer esto hasta que Cristo venga, y el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, y también tenemos que utilizar la prudencia. Ya los fines de semana, nosotros vamos a comenzar
Vamos a terminar más tarde. Ustedes saben que con la sesión de preguntas y respuestas, ahí nosotros, mire, nos vamos a desgalillar y duramos todo el tiempo que tengamos que durar. Pero vamos a hacer eso. La otra cosa es, el horario va a cambiar la semana próxima. Por ende, cuando cambie el horario, déjame ver cómo es. ¿A nosotros nos baja una hora o nos sube una? Nosotros, la diferencia es con los hermanos. Nosotros seguimos conectándonos a las 10 de la noche. Siempre va a ser la misma hora. Exacto. Lo que República Dominicana sería a las 12 de la noche, Ajá. porque van a ser 2 horas de diferencia nada más. Exacto. Una hora menos. Entonces, ahí algunos hermanos que están en la República Dominicana ahora pueden hacer un sacrificio ahora para conectarse. Lo mismo que hacían la gente de Estados Unidos, nuestra hermana Malfi y los demás que viven en Estados Unidos, ¿verdad? Ahí, Joana, exactamente. Exacto, que para ellos ahora van a ser la una, ¿verdad, Joana? Ay, sí. Ujú, van a ser Ya la una. 5 minutos con la una. Entonces, ellos así mismo van a empezar. Los de República Dominicana, déjame ver, van a empezar a la una a las 12, ¿verdad? A las 12. A las 12. Eso es algo bueno porque ellos ya van a poder ahí conectarse a esa hora. Es difícil cuando ellos se tenían que conectar a la una para terminar a las 2:30 o a las 3 y para levantarse a las 5. O sea, es algo No. que, ¿me entienden? Entonces, por esa razón nosotros ahora queremos hacer eso. Así que queríamos pasarle ese anuncio, mis amados, y decirle que vamos a anunciar esta serie. Esto es una serie, el hermano Jairo Vanega le puso nombre. Esta es la serie de Fundamento, no de Netflix. Esto viene, sí, porque este capítulo viene bien fuerte. Mis hermanos, Dios le bendiga. Tengo que empezar a trabajar. Dios me le bendiga. Amén. Dios bendiga, mi hermano. Bendiciones. Ok, entonces, algo de lo que nos toca hablar el día de mañana, que con relación a mi aporte en cuanto a la clase que estaba dando el hermano Lázaro de la introducción, él pedía que hiciéramos algún aporte, es mencionar cuáles eran las religiones que estaban en ese libro, precisamente, en ese momento ahí. Precisamente estaban los Baal, que todos conocemos eso, lo vinimos estudiando todo el capítulo, ¿verdad? Las religiones de los cananeos era Baal, que era dios de la fertilidad y la tormenta, así se le llamaba. Eso usted lo va a ver siempre. Baal, usted sabe, era el dios de la fertilidad y el dios de la tormenta. Otro punto era el dios Acera, que es la diosa madre y consorte de Baal, la diosa Acera. Eso también lo vamos a ver en todo esto. Este mes completo usted lo va a ver. Cuando Dios reprende la adoración a los ídolos, a eso es que se refiere. Y estaba Moloch, que era el dios que se le hacían los sacrificios de niños. Así es que esto es muy importante. Y un punto también que me gustaría traer es que Canaán era una religión dividida en ciudades-estado. Ciudades-estado. Esto también nosotros lo estudiamos cuando estábamos estudiando el libro de... ¿Cuál era? En Jueces, en Josué. En Josué. Yo creo que En fue en Josué se Josué. dio cuando empezó la conquista, sí. Cuando empezó la conquista, ahí sí. Bueno, de hecho, creo que le tocó a la sierva esa clase, pero después la mayoría de los maestros se mantuvo mencionándolo. ¿Qué significa eso, mi amado? Significa que cada terreno, cada tierra tenía un rey. Imagínense, una tierra con múltiples reyes. Por eso era una ciudad-estado. Cada tierra tenía un rey. Y eso es muy importante porque la tribu de Israel también tenía príncipe. Así que cuando se dividieron las tierras, cada tierra también tenía su propio príncipe. Y esto es muy importante porque después, cuando Israel deja, que eso lo vamos a ver en el capítulo de mañana, ellos dejan algunos cananeos que ellos lo tenían que sacar. ¿Y qué ellos hacen? Mejor le cobraron tributos.
y eso le provocó a ellos posteriormente grandes estragos. Y todo eso nosotros lo vamos a estar mirando en esta serie. No se lo pierda, ¿Cómo no estáis? se lo pierda. Gócese con Bene. nosotros y Ahí, vamos a ahí. seguir, vamos a Bravo. hacer, Bravo, bravo. amén. No se lo pierda, conéctese temprano, que nosotros vamos a cumplir con el tiempo, como ahora. Amén. Terminamos. Amén. Amén.